Bueno, ya estamos. Nada más déjenme abrir el chat. Ok. Bueno, entonces acuérdense que estábamos viendo esto de converger puntualmente. Y quiero recordar la definición de converger puntualmente y por eso estoy en esta página. Entonces, bueno, no sé cómo ponerlas, pero voy a poner. Tenemos una sucesión de funciones que salen de un subconjunto A, todas tienen el mismo dominio, por supuesto. Una sucesión de funciones que todas salen del conjunto A y todas van a caer a los reales, y una función que va a ser el límite, que también sale del conjunto A y entra a los reales, ¿no? Entonces ayer definimos que la sucesión de funciones converge puntualmente a f, y lo cual denotábamos de esta manera. Si cada vez que tú te tomabas A y te fijabas en la sucesión, bueno, cada vez que tú tomabas un X en A, si te fijabas en la sucesión que obtenías al evaluar cada una de las funciones en ese X, esa ya es una sucesión de números reales, entonces puedes determinar si converge o no converge, pero ya que hacías eso, no solo resultaba que la sucesión sí convergía, sino convergía al valor de f cuando tú lo evaluabas en x, ¿no? Y entonces había dicho que la definición podría haber terminado aquí con un punto, pero escribí esto porque eso es exactamente lo que significa lo azul, ¿no? Y entonces uno podría, o sea, lo que estoy tratando de recordar es que ayer dijimos que uno podría sustituir esto ahí y esa sería la definición de converge puntualmente sin esta abreviación de qué significa el límite, ¿no? Y bueno, quiero recordar que sí vimos que eso significa que cuando te paras aquí, pues esta sucesión, la sucesión de ir evaluando en cada una de las funciones el x, pues debe de converger a la evaluación de f en el punto, ¿no? Y entonces dijimos que esta no era buena, ¿no? Que esa definición de convergencia no era buena porque pues no preservaba cosas que queríamos nosotros que se preservaran, como la ser acotado, la continuidad, ser derivable, ser integrable, la integrabilidad, no sé, cosas de ese estilo, la diferenciabilidad, todas esas cosas no se respetaban, ¿no? Y entonces decíamos que deberíamos de corregir, o sea, parece que esta definición, aunque es la más natural, aunque es la que uno debería de pensar que es la que debería de ser la definición, no funciona para las cosas que nosotros queremos, ¿no? Y ayer les comentaba que no es que la definición sea mala, lo que pasa es que lo que nosotros queremos es demasiado. Lo antinatural no es la definición de convergencia, lo antinatural es que queremos extenderla a unos conceptos tan complicados como la derivada y la integral. Pero bueno, o sea, esta definición es buena, se usa, y de hecho se usa inmediatamente, nosotros la vamos a usar, ahorita van a ver cómo, se usa, pero no sirve, ¿no?, para nuestros propósitos. Y entonces lo que dijimos es que íbamos a arreglar, pues tenemos que empezar arreglando algo, ¿no? Entonces dijimos que íbamos a arreglar la definición para que por lo menos, si tienes una sucesión de funciones continuas, sí converjas a una función continua. Y entonces dijimos ayer también un poco de que, por ejemplo, si uno se fija en este ejemplo, que es el clásico, que es x a la n, la sucesión de funciones x a la n, pues uno más o menos observa el comportamiento de que aquí, pues muy rápido te vas acercando al cero, y por acá, pues a lo mejor te cuesta mucho trabajo. Bueno, mucho trabajo significa, a lo mejor te tienes que ir a una n muy, muy grande para que ya puedas estar cerquita del valor de la función azul, ¿no? Que en este caso, en ambos casos es la constante cero, ¿no? Y eso de que te cuesta mucho trabajo es porque estas funciones pues se van haciendo cada vez más, no sé cómo decirlo, más inclinadas, o esta subida es más estrepitosa cada vez. Y bueno, ya habíamos dicho eso, y hoy pues nada más que estuve haciendo este resumen para recordar qué es lo que estamos haciendo, y ahora sí creo que voy a empezar
a decir cómo se arreglan las cosas, ¿no? Y entonces, a ver, pues tienes una sucesión de funciones, ¿no? O sea, uno debería escribir para cada n sea fn una función que sale de a, la. Una sucesión de funciones con dominio común. No sé si ya voy a empezar a decirlo así para hacer más rápidas las cosas, pero bueno, tienes una sucesión de funciones y una función que tiene el mismo dominio que cada una de las funciones de la sucesión. Aquí escribí en el número 1 qué significa que una función, qué significa que la sucesión converja puntualmente a la función f, ¿no? O sea, es lo que habíamos estado recordando. Y entonces lo escribí nada más, lo voy a repasar. Decimos que fn converge puntualmente a f si para toda x en x y para epsilon mayor que 0, tú puedes encontrar un número natural de tal manera que si n es mayor o igual que n, entonces la diferencia entre fn de x y f de x es menor que epsilon. Por supuesto, ya se fijaron que aquí ya no escribí lo que escribí la vez pasada. ¿Se acuerdan que la vez pasada escribí el límite cuando n tiende a infinito de las fn de x es f de x? Ya escribí exactamente lo que significa ese límite, ¿no? Y antes de pasar a la definición 2, hay que hacer una observación. Esta n que existe, pues depende de la epsilon, por supuesto, porque la epsilon te da como qué tan el grado de cercanía que tú quieres, pero también depende del punto en el que estés parado, ¿no? Como dijimos en nuestro ejemplo x cuadrada, si estabas, x a la n, esa sucesión, si estabas parado cerca del cero, como que parecía que la n, que con un n chiquitas ibas a lograr estar cerca del cero. Pero si te parabas cerca del 1, como que tenías que ir muy lejos en la sucesión para ya estar cerca del 1, ¿no? Y entonces, pues eso es la convergencia puntual, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Y entonces dices, ¿cómo lo arreglo? Ayer comentábamos que como que deberíamos, o sea, como lo que queremos es que no importa en qué punto del dominio estés parado, como que la velocidad en la que te acercas sea la misma. Y la velocidad, estoy pensando en la velocidad medida con respecto al natural grande que n mayúscula que existe, que me asegura la cercanía, ¿no? Entonces dices, otra vez, en la definición de arriba, depende de donde estés parado, pues eso te va a decir quién es la n, ¿no? Fíjense que para evitar el problema ese de que salta la función cuando llegas al límite, uno define lo que la gente llama, ¿cómo se llama? Convergencia uniforme. Y se denota así, y entonces decimos que la sucesión de funciones converge uniformemente a f, y le ponemos una u arriba para saber que estamos hablando de la convergencia uniforme, si cada vez que das tú la epsilon, hay una n, o sea, te dan la epsilon, aquí hay una n, de tal manera que esa n sirve para todas las x, ¿no? Así lo leo yo. Y eso que sirve para todas las x significa que si te tomas un natural mayor que n mayúscula, entonces tú puedes hacer chiquita esta diferencia entre fn de x y f de x, ¿no? Esos dos puntos están cerca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Aquí primero te dieron la x y después tú encontraste el límite. Acá te dan la epsilon, tú encuentras una n y esa n sirve para todas las x, contrario a lo que pasa en la definición de arriba, ¿no? Esta n ya hemos tratado de decir que depende de dónde estás parado, ¿no? O sea, cuando tú dices, pues cuando estoy parado, ya dijimos en aquel ejemplo cerca del cero me sirve una n, pues digamos, relativamente chica, y si estoy parado cerca del 1, pues la n que necesito va a tener que ser muy, muy grande, ¿no? Bueno, ¿se entiende la diferencia entre 1 y 2, jóvenes? O sea, se entiende, no, perdón, no se entiende la diferencia. Sí, se entienden las definiciones y se ve cuál es la diferencia que hay entre 1 y 2. Esas serían mis primeras preguntas para ustedes. Entonces, díganme. Sí. ¿Sí? Sí.
Ok, entonces, pues a ver, aquí traté de hacer un dibujito, este, que es muy, pues no sé si de veras, este, explica la situación, pero traté de hacer un dibujito y estoy pensando que en la convergencia puntual pueden pasar cosas como que, fíjense, bueno, puse aquí la sucesión de funciones en rojo, estoy pensando que este es F1 y que este es F2, bla, 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 y estoy diciendo, bueno, pues fíjate que para la convergencia puntual, y aquí debería de poner yo supongo puntual, para la convergencia puntual, como que no me importa, o sea, lo que pase aquí es independiente de lo que pase lejos de ahí, ¿no? Y entonces, pues fíjate que para la convergencia puntual, pues cuando estás aquí, pues como que ser rápido te acercas aquí, ¿no? Al punto azul, pero cuando estás del otro lado, como que sí te cuesta trabajo, te cuesta un rato llegar al punto azul, ¿no? O sea, bueno, acercarte al punto azul. Sin embargo, en la convergencia uniforme, que fue lo que traté de poner de este lado, uno no importa dónde esté parado, si uno ya sabe que, por ejemplo, necesita 5 pasos para estar cerca de o sea, si uno dice, pues yo necesito 5 pasos para estar cerca en todos lados. Entonces dices, pues si me paro aquí con 5 ya estoy cerquita. Y si me paro acá, con 5 también ya estoy cerquita. Y si me paro acá, pues los mismos 5 me sirven para asegurar que estoy cerquita, ¿no? Cosa que no sucede acá, a lo mejor aquí con 5 estoy cerquita, y aquí necesito 500 millones para estar cerquita. ¿Se entiende? Más o menos esa es la idea de la convergencia uniforme. O sea, como que se llama uniforme porque todo, o sea, pasa lo mismo en todos los puntos del dominio, ¿no? Todo es, o sea, no hay diferencia en el comportamiento en ningún punto del dominio. Sin embargo, en la puntual, en realidad, pues uno puede tener diferentes comportamientos, depende de dónde esté uno parado, ¿no? Este, bueno, antes de continuar, quisiera hacerles un último dibujo, que según yo sí, sí dice algo. Espero que a ustedes sí les diga algo. Acuérdense que mi mente es muy, ¿cómo se dice? Muy geométrica. Y este, pues a mí me gusta hacer dibujos y yo creo que este es el que más me gusta de esta situación. Y entonces tú dices, suponte que tienes una sucesión de funciones que converge uniformemente a f, ¿no? O sea, lo voy a poner así. O sea, no quiero poner las funciones para cada n de los naturales. Fn es una función que va de a los números reales, ¿no? Y acuérdense que A pues, es el dominio común de todas las funciones y también del límite, ¿no? Esa es mía. Y entonces dices, a ver, ¿qué significa esto de la convergencia puntual en un dibujo bien hecho, ¿no? Que es el que voy a tratar de hacer. Y entonces dices, a ver, me están diciendo, mi información es que esta sucesión converge uniformemente a la f, ¿no? Y ya sé que la definición está dada en términos de epsilon y n y la, ¿no? Pero entonces tú dices, a ver, pues, como está dado en términos de epsilon, pues échame una epsilon, ¿no? ¿Qué significará que la sucesión converja uniformemente con respecto a esta epsilon? Y entonces dices, a ver, pinta aquí alrededor. Este es el límite, ¿no? O sea, f es el límite. Y quiero hablar de esta es la gráfica del límite. ¿No? Voy a decir convergencia uniforme en términos de gráficas, que las gráficas son los dibujos de las funciones, ¿no? O sea, si quieres hacer un dibujo, pues tienes que hablar de gráficas. Entonces, la azul es la gráfica del límite, como lo he estado haciendo siempre. Doy una epsilon y me pregunto qué significa que las fn's converjan uniformemente a f, ¿no? Entonces dices, bueno, yo sé que para esta epsilon existe una n, ¿no? Existe una n, aquí lo voy a poner. Existe una n en los naturales, de tal manera, si quieren lo escribo, de tal manera que para esa epsilon existe esta n, ¿qué dice la definición? De tal manera que para toda x en el dominio de la función, y aquí no lo puse bien y nadie me dijo nada,
¿Quién es este X grandota? Pues quién sabe, este es el dominio de la función, no se llamaba A, o nunca se llamó A, ustedes díganme, no, sí se llamaba A. Bueno, para todo X en el dominio de la función, yo sé que si n, ay, lo escribí mal otra vez, si n es mayor o igual que n, entonces yo puedo hacer el valor absoluto de fn de x y de f de x más chiquito que epsilon. Nomás estoy repitiendo la definición. Y entonces digo, a ver, esa es la definición, sí, qué chido. A mí la verdad no me dice nada cuando la veo así, pero cuando la veo aquí sí me dice algo. ¿Qué pinté aquí? Voy a tratar de justificar el dibujo, y entonces dices, mira, fíjate, si tú te paras aquí en X, pues este X es cuando tú lo evalúas en la función f de X, puedes obtener este punto de aquí, ¿no? Entonces, pues este de acá, de hecho, ese de ahí, tiene coordenadas X, f de X, ¿no? Y entonces tú te dices, este, a mí me fíjate que al final yo voy a concluir que la distancia entre f de x y fn de x es menor que epsilon. Esa es mi conclusión final, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿qué significa que un punto diste de f de x en menos que epsilon? Y entonces dices, fíjate que si un punto va a distar va a cumplir con esta propiedad, entonces tiene que estar adentro de un intervalo de radio epsilon alrededor de f de x. A ver, lo voy a pintar aquí arriba y luego lo voy a pintar donde lo debería de pintar. Perdonen ustedes porque voy a quitar ese de ahí porque me está estorbando en el dibujo. Ese de ahí es el punto x, f de x, ¿no? Y fíjense que al final tengo que, bueno, que fn de x y f de x distan poquito. Si uno se recuerda quién es f de x, se va para acá, para el eje de las y, y entonces dice, pues f de x anda por ahí, ¿no? Creo. Ya no sé por dónde anda. Y entonces, que estos dos disten en menos que epsilon, significa que el otro punto va a estar en el intervalo de radio epsilon alrededor de f, que es el que traté de pintar en esa franja. No sé, lo voy a pintar por ahí y por ahí y por aquí. Ya no sé dónde estaban. Ya me estoy haciendo bolas porque no veo bien los puntos. Así. Ay, ¿dónde está Ya me hice bolas, jóvenes. ¿Qué estoy haciendo? Así ya. Perdón. Este está aquí. Y el otro está como arribita, ¿no? Por ahí. Y entonces dices, a ver, todo este choro que estoy echando es para decir, cuando yo me fijo en la epsilon, ahora sí, cuando yo me fijo en la epsilon, yo puedo construir este intervalito para cada x, ¿no? O sea, diría, pues si te paras aquí y te fijas en el valor de la función, pues puedes construir el correspondiente intervalo de radio epsilon, ¿no? Y si te paras en otro valor, pues si te fijas en el valor de la función, pues también podrías construir un intervalo de radio epsilon, ¿no? Sí, sí se ve, jóvenes, de dónde vino la franjita. O sea, la franjita esta negra, estoy pensando que me estoy parando aquí, me estoy fijando en el valor de la función y me fijo en un intervalo alrededor de ese valor de radio epsilon, ¿no? Sí, ahí vamos. Díganme si sí o no, porque si no siento que estoy hablando con el vacío. Sí, la franjita es f más epsilon y f menos epsilon, ¿no? O sea, de hecho son los puntos de la forma en la primera coordenada x y en la segunda coordenada, pues tienen, o sea, puede ser cualquier cosa entre f de x menos epsilon y f de x más epsilon, ¿no? Ahí así. O sea, sí. Y con eso forma una franjita, ¿no? Y entonces dices, a ver, si las funciones fn van a converger uniformemente, entonces a partir de esta n, yo sé que fn y f evaluadas en x distan en menos que epsilon. Y entonces yo les preguntaría, si quisieran ustedes pintar, por pintar algo, si ustedes quisieran pintar, no sé de qué color lo voy a poner, supongo que de algún color que sí se vea, rojo,
Si ustedes quisieran pintar la gráfica de Fn, cuando ya tienen esta n, pues esa n que les dio la continuidad uniforme, ¿cómo es esa gráfica? ¿Cómo la pintaría? ¿Cómo es su dibujo? Es lo que estoy tratando de explicar. Parecida a F dentro del intervalo, ¿no? Bueno, dentro de la franjita. Ajá. A ver, voy a tratar de pintar algunos puntos y ahorita argumento, digo, pues fíjate que para este X, la imagen tiene que estar pues cerquita de la imagen azul, ¿no? Y entonces, pues para ese intervalito yo no tengo muchas chances donde poner su imagen estoy tratando de pintar esta, FN, acuérdense. Entonces, yo no tengo mucha chance de dónde poner su imagen, la tengo que poner en esta franjita. Y así, ¿no? A ver, uno dice, bueno, ¿y qué onda con este punto? ¿Será que para este punto, pues tiene su correspondiente franja, que no voy a dibujar, porque si no el dibujo se va a hacer un cochinero? Pero lo que sí sé es que para ese punto, pues la función tiene que valer algo adentro de su franjita, ¿no? Y para los demás, pues para este también, o sea, para este, por ejemplo, que fue el siguiente que pinté, dices, pues tiene que valer algo aquí adentro. Y así, ¿no? Para todos, o sea, para este tiene que valer algo aquí adentro. Ya no voy a pintar muchos, pero uno dice, pues si uno se fija en este análisis, pues la gráfica de la función Fn tiene que vivir adentro de ese como tubito que pues traté de pintar hace rato, ¿no? O sea, dices, pues quién sabe cuánto valga aquí, pero tiene que valer algo, ¿no? Y cualquier cosa que valga la función, pues no se vale salirse de esa franjita. Y fíjense que eso no solo pasa para la función Fn, ¿no? Si yo quisiera pintar, y voy a pintar una masa con el riesgo de que el dibujo se haga un cochinero, si yo quisiera dibujar, por ejemplo, la Fn más 1, pues tampoco tendría muchas opciones, tendría que también tomar, o sea, su gráfica también tendría que vivir adentro del tubo negro, ¿no? Y así todas las funciones. Entonces, así nomás para como que se diga, para hacer un dibujo pues un poco más económico que el que estoy haciendo, uno dice, mira, fíjate, tienes una como cosa así, tienes tu franjita de radio epsilon, la epsilon está dada desde el principio, por supuesto, y ya que te dan la n grandota, todas las gráficas de la función van a vivir ahí, ¿no? Las voy a pintar así nada más por pintar algo, pero fíjense que todas van a quedar atrapadas en el tubo y entonces, y entonces, pues voy a pintar, no sé, unas 3, pero a partir de cierto momento todas quedan atrapadas en el tubo, pero hay un montón ahí, ¿no? O sea, todas quedan atrapadas en el tubo y ahí se ve esta cosa que yo traté de pintar acá, que no sé si les quedó tan clara, que todas tienen como que tener esencialmente la forma del límite, ¿no? O sea, porque ya piensa así en una epsilon muy chiquita y entonces, pues todas se tienen que meter ahí, entonces, pues sí se tienen que comportar igual en todos lados porque en realidad todas son como el límite. Bueno, ya no sé si les quedó claro ese dibujo o no, pero eso es lo que trataba yo de decir. ¿Cómo ven, jóvenes? Sí, 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 ok. ¿Va? Y fíjense que, por ejemplo, pues uno se da cuenta cuando sabe, o sea, cuando tiene esta intuición, uno se podría dar cuenta inmediatamente que esta función no converge uniformemente, ¿no? Cuando que esta sucesión no converge uniformemente. Porque cuando uno forma un tubito alrededor del límite, uno trataría de tomar un tubito así como alrededor del límite, o sea, les quedaría una cosa así y una cosa por acá, una cosa por el 1, pues no hay manera de que la sucesión se parezca a esa función, ¿no? Discontinua y todo, no hay manera de que se parezca. De hecho, si se fijan, nunca he dicho que las funciones sean continuas, ¿eh? Pero bueno, ¿sí ven o no? Pero bueno, ya. Una cosa que se me olvidó observar, que es una buena observación, a ver, observación, y espero que todo el mundo lo vea, y si no me dicen, es que si la sucesión converge uniformemente a una F,
eso implica automáticamente que la sucesión converge puntualmente a la f. O sea, es una consecuencia nada más de la definición, pero en particular les está diciendo que converger uniformemente también te da convergencia puntual, y eso está chido, ¿no? Porque la convergencia puntual era como la natural, y sí tenemos sí tenemos este comportamiento de que cada vez que partes, bueno, que te fijas en X y que vas evaluando, pues sí vas obteniendo el límite, ¿no? Eso, bueno, a ver, díganme si lo ven o no, pero lo voy a decir rápido. ¿Por qué converger uniformemente implica converger puntualmente? Pues porque dices aquí, a ver, ¿qué está escrito aquí, no? Dice, pues si me das la epsilon y me das la n, pero si me das la epsilon, yo puedo encontrar una n que sirve para todas las x para calcular el límite, ¿no? O sea, esto es calcular un límite, ¿no? Y entonces, pues fíjate que dada la epsilon, la misma n sirve para todas las x. Entonces, si yo me voy arriba y digo, si yo quiero que para toda x y para toda epsilon exista esta n, pues dices, pues sí, aplico la definición de abajo, me agarro la epsilon, automáticamente la epsilon me escupe una n que me sirve para toda x, en particular para la que me tomé acá arriba, que se toma aquí primero. ¿Se entiende o tengo que decir algo más, jóvenes? Díganme. Sí, se entiende. Bueno, si alguien no ve claramente esto, pues díganme y a lo mejor digo más cosas. Bueno, y la esperanza, o nuestra esperanza, es que esta función, que este arreglo, ya nos diga algo más, ¿no? Y entonces, pues para allá vamos, y entonces yo creo que el primer teorema que tenemos que probar es el siguiente, ¿no? Profesor, yo tengo una duda rápida. Dime. ¿No importa la forma de las FN ahí mientras estén adentro del tubito? ¿O si tienen que ser muy parecidas al límite? No importa la F, o sea, a ver, tienes que pensarlo de las dos maneras, o sea, es que cuando piensas en el tubito, dices, pues se tiene que meter en el tubito. Y entonces tú me dices, pero yo adentro del tubito puedo, pues, poner una cosa muy loca, ¿no? Porque podrías decir, bueno, esas medio se parecen. Pero ¿qué te parece si yo adentro del tubito te pongo a poner una cosa muy loca, ¿no? Y dices, pues sí está dentro del tubito, pero no se parece tanto. Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Pero entonces Sí, es esa. yo te digo, pues entonces haz el tubo más chico. Y entonces tú me dices, pues fíjate que yo puedo meter una bien loca en el tubito más chiquito, ¿no? Entonces digo, no, pues haz uno más chico. Y entonces, pues no sé quién va a ganar, pero en algún momento el tubo va a ser tan delgadito, pero tan delgadito que ya no te va a permitir hacer cosas tan locas. O sea, sí te va a permitir hacer cosas, pero no sé si muy locas. Va a ser bien delgadito. A ver, lo voy a tratar de poner por aquí una situación. O sea, tú piensa que tienes la función, sí, lo voy a poner por ahí, no sé. Tú tienes ahí el límite y piensa en lo siguiente, ¿no? Y piensa que el tubito ya es muy delgadito, ¿no? Ahorita hago un zoom, no se preocupen. El tubito lo puse como lo quería poner así abiertito, porque la epsilon es menor o igual. Ahorita hago un zoom. Fíjate que la libertad, o sea, a ver, voy a tratar de convencerte de algo, ¿va? La libertad que tienes tú para escoger el valor de la roja en, en este punto, o sea, por ahí hay un X, y este de aquí, del medio, vale f de x, ¿no? F de x es la función azul. Y entonces yo te digo, a ver, ¿cuánta libertad tienes tú para escoger el valor de tú la que quieres pintar es la fn, ¿no? De x. ¿Cuánta libertad tienes? Si te fijas, la única libertad que tienes, pues es lo que mida la longitud de este intervalo, no sé si lo veas. O sea, la f de x la tienes que poner ahí, en algún lugar de este intervalo. Y entonces, si tienes poquita libertad, pues entonces la función sí se va a parecer mucho al azul, ¿no?
¿O cómo ves? Tú dime. Ah, sí, sí, ya lo vi. Sí, sí ves, o sea, sí ves que a lo mejor tú dices, yo, ay, pues está bien loco. Pues no, no está tan loco, porque esta es la libertad que te da para escoger el valor de f n de x. O sea, pues sí lo puedes escoger, pues arriba, abajo, en medio, no sé, donde tú quieras, pero no tienes tanta libertad y entonces entre más chiquita sea la epsilon, entre más chiquita, por supuesto, todo esto depende de la epsilon, ¿no? Pero entre más chiquita sea la epsilon, menos libertad tienes. Y de hecho yo sí me imagino, pero eso soy yo, que las funciones que convergen uniformemente a f, eventualmente, no al principio, al principio podrían hacer cosas muy extrañas, pero eventualmente se van a parecer muchísimo a la F. Bueno, estoy hablando de gráficas, por supuesto, ¿no? Se van a parecer las gráficas muchísimo a la F. Que creo que esa era tu pregunta, ¿no? Tú dime. Sí, sí, era esa. Gracias. Va. Pero bueno, es que te digo que es como dual el pensamiento, porque uno podría decir, bueno, sí, pero aunque sea eso muy chiquito, pues sí tengo espacio y puedo hacer cosas locas. Depende de la visión que lo quieras, pero yo creo que, ay, ¿cómo lo digo? O sea, yo creo que las FN sí se parecen muchísimo a la F y esa es como la justificación, ¿no?, que estoy dando. Pero bueno, porque o sea, si tú me quisieras decir, justifícame eso, pues tendríamos que dar una definición de qué significa que se parezcan, y a lo mejor nos metemos en problemas. Pero bueno, ya no quiero decir más al respecto. Ajá, ¿qué más iba yo a decir? Ah, sí, que esto arregla las cosas, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ¿qué cosas queríamos? Pues acuérdense que queremos como pasarle propiedades de la sucesión al límite, ¿no? Porque esa es como la idea, ¿no? O sea, me aproximo con sucesiones, por ejemplo, que sí puedo diferenciar y yo quisiera que el límite fuera diferenciable y que además es cuando yo hago la derivada de la función de la sucesión, pues me diga algo del límite, ¿no? Pero bueno, esa es como nuestra intención, nuestra idea. Ya dijimos que esto como que debería de corregir la continuidad, pero voy a empezar por la más fácil, ¿no? La primera que, la primera que vimos fue ser acotado, ¿no? Y entonces el primer teorema que vamos a ver, creo que hoy, ay, perdón, espérenme un segundo porque aquí estoy haciendo un relajo. El primer teorema que vamos a ver hoy es el siguiente. Ay, no sé cómo escribirlo. Si Fn con n en los naturales positivos, con n en los naturales, es una sucesión de funciones tal que cumple dos cosas, ¿eh? La primera es que para cada n en los naturales, Fn es acotada. Es acotada. Y la segunda cosa que cumple es que la sucesión converge uniformemente a una función f. Si tienes esas dos cosas, entonces tú puedes concluir que f es acotada. Fue el primer ejemplo que vimos, no sé si se acuerdan, que la convergencia puntual no respetaba las acotaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo probaría uno este teorema? Pues a ver, ahí les va la prueba. Quiero probar que el límite es una función acotada y entonces necesito encontrar un número que acote a toda la función. Pero bueno, ahí va. Ya no sé qué voy a decir. Sí, a ver. Yo sé cómo, a ver, ¿cómo lo escribo así? Como la sucesión converge uniformemente a f, para epsilon igual a 1, yo sé que existe una n, y voy a escribir la propiedad, pues que, perdón, tengo que poner una n mayúscula, ¿verdad? Existe una n en los números naturales, de tal manera que para toda x en x se tiene que, ay, En A, ¿no? sí, en A, gracias, para toda x en A, se tiene que
si n es más grande que esta n, entonces el valor absoluto de fn de x menos f de x es menor que epsilon, ¿no? O sea, nomás estoy aplicando la definición de que converja uniformemente para epsilon igual a 1, ¿no? Yo sé que existe esa n. Ajá. Ya no sé qué hacer. Estoy pensando, ¿eh? Ajá, sí, pues esa es la n. Ajá. Y entonces dices, a ver, además yo sé que todas las funciones son acotadas, ¿no? Entonces, además, yo sé que en particular esta, la que le corresponde a la n mayúscula, es una función acotada. Y eso quiere decir que existe un número natural, digo, pero un número más grande que 0, de tal manera que para toda x en a, la función, bueno, cuando tú te fijas en fn y la evalúas en x y le sacas valor absoluto, eso es menor o igual que m. No, nada más estoy usando que la función es acotada. Y entonces ahora sí, con todo eso podemos concluir lo siguiente. Por lo tanto, si yo me fijo, bueno, por lo tanto, para toda x en a, si yo me fijo en el valor absoluto de x, de la función f evaluada en x, eso es menor o igual por la desigualdad del triángulo que el valor absoluto de f de x, o sea, voy de aquí, ya no sé cómo es, voy de ahí a fn de x y luego ya no sé qué estoy haciendo, díganme. Ajá, ajá, ajá y ajá. Ya. Listo. O sea, por la desigualdad del triángulo, acuérdense que este de aquí, este de aquí, bueno, estoy pensándolo como f de x menos f de x menos f, y aquí lo puse mal, perdonen ustedes, tengo que corregir algo. Esta es n y esta es n mayúscula. Creo que ya estamos, no sé si me salté algún paso, pero no sé si es necesario que lo escriba. O sea, acuérdense que este de acá, no lo quiero escribir, dije. Este f de x, pues se puede escribir como f de x menos fn de x más fn de x, y usando la desigualdad del triángulo. Bueno, esto es lo mismo que que f de x más 0, ¿no? Y usando la desigualdad del triángulo, lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí o no, jóvenes? O escribo todo. Ustedes díganme. Sí, está claro. Pero acuérdese usted que esta n en particular, la n mayúscula, en particular es igual, bueno, es mayor o igual que la n mayúscula, ¿no? Y entonces, usando esta propiedad que obtuve de la convergencia uniforme, yo sé que para esta n mayúscula se cumple que esta diferencia es menor que epsilon. Entonces, yo puedo cambiar este de aquí por una epsilon, ¿no? ¿Sí o no? Y dije menor, entonces a lo mejor hasta podría quitar este igual que ya había puesto yo aquí. Y entonces este primero es menor que epsilon, ya dije por qué, por esta propiedad de arriba. Y el segundo es menor menor que epsilon, pero epsilon, ¿cómo se llamaba, jóvenes? Epsilon se llamaba 1, entonces mejor pongo 1. Y el otro es menor o igual que m, entonces pongo, pues eso, lo puedo cambiar por m, y entonces ya encontré un número, que domina a todos los valores de la función f cuando x está en a. ¿Se entiende? Y esto es una cota, y entonces, por lo tanto, f es acotada. Y entonces no podemos tener ese comportamiento extraño que teníamos en un ejemplo que vimos aquí,
aquí, si uno converge uniformemente y todos los de la sucesión son acotadas, entonces el límite también es una función acotada. ¿Alguna pregunta acerca de este teorema, jóvenes? Díganme. Oiga, ¿y será que podemos debilitar las hipótesis? ¿Como para qué? O sea, ¿cómo las debilito? No como para qué, perdón, me equivoqué. Por ejemplo, decir que a lo más una cantidad finita de las FNs no son acotadas. A lo más una cantidad. Sí, eso podría ser también, sí. Con eso, así sí funciona. Ajá, porque solo usamos una, ¿no? Y si es suficientemente grande, pues ya. Una, pero suficientemente grande, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, tienes que tener acotadas, de hecho, podrías tener, a ver, lo voy a decir de otra forma, podrías tener o sea, si siempre puedes encontrar una grande, o sea, si tienes una cantidad infinita de funciones acotadas, ya acabaste también, ¿no? Sí, pues es equivalente, ¿no? Ajá, bueno, no sé. No, pero dijiste que solamente una cantidad A lo finita. más una cantidad finita de función de las FNs no son acotadas. Sí, pero no son equivalentes, porque yo podría tener una cantidad finita que sean acotadas y una que no sean acotadas, y de cualquier manera funciona. ¿Me expliqué o no? Tú dime, Andrés. No entendí la última parte. Es que si, o sea, suponte que las pares son acotadas y que las impares son no acotadas. Oh, ya. Ajá. Eso es más general que lo que tú estabas diciendo. Sí. Y entonces, pues sí se pueden debilitar las hipótesis. Pero bueno, no sé si querías preguntarme algo más, pero yo creo que entonces vamos a hacer la de continua, ¿no? Ay, a ver si nos sale rápido. Para irnos al sándwich, digo. La otra cosa que nos interesa es que, ay, ¿cómo lo escribo? Este, si, si esta cosa es una sucesión, si esta cosa es una sucesión, ay, ¿cómo lo escribí el anterior? Ya no sé. Si F es una sucesión de funciones, una sucesión de funciones. Ay, pues lo voy a escribir como el pasado, tal que para toda n, Fn es continua. Y, ay, ¿qué? Y la sucesión converge uniformemente a F, entonces el límite es una función continua. Ok. Y bueno, pues vamos a probar ese también rápido. Espero que nos salga rápido. Y entonces, ¿cómo se hace ese? Pues hay que probar que es continua, ¿no? Y entonces estamos pensando otra vez que todas las FNs, nada más voy a poner aquí para fijar ideas, estamos pensando que todas las FN salen de un conjunto A y que el límite también sale de un conjunto A, ¿no? Y entonces para probar que el límite, y aquí no le puse, bueno, ya ahorita lo borro, y el límite también sale del conjunto A. Para probar que esta función es continua, pues hay que tomarse un punto del dominio y ver que es continua en ese punto, y si tomamos un punto arbitrario, pues entonces ya acabamos, ¿no? Entonces voy a tomar un punto en A y voy a probar que la función es continua en A, ¿no? Entonces voy a probar por aquí, voy a ponerlo por aquí, que la función, por eso lo que quiero demostrar es que f es continua en P. Y si logro hacer eso, pues como P fue un punto arbitrario de A, entonces F va a ser continua en todos los puntos de A, que esa es la definición de que F sea continua. Y entonces, para probar que esa es continua, pues acuérdense que la definición de continuidad habla de una épsilon y de una delta, ¿no? Entonces tengo que empezar diciendo, pues sea épsilon mayor que 0. Y acuérdense que yo tengo que encontrar una delta, ¿no? Pero bueno, ahorita lo primero que voy a hacer es decir, pues si me dan una épsilon mayor que 0, como yo tengo la hipótesis de que Fn converge uniformemente, pues le puedo aplicar a esa hipótesis para, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Entonces, aquí este es un punto, como Fn converge uniformemente a F, para
épsilon sobre 3, que por cierto, si épsilon es un número mayor que 0, entonces épsilon sobre 3 es un número mayor que 0. Para épsilon sobre 3, yo puedo encontrar una n en los naturales, de tal manera que si n es más grande que esta n, entonces yo puedo concluir que el valor absoluto de fn de x menos f de x es menor que epsilon com sobre 3. ¿Se entiende? No estoy haciendo nada muy espectacular, nada más estoy aplicando la definición de converger uniformemente al épsilon sobre 3, ¿no? Ok. Y luego dices, ahora yo sé, en particular yo sé, que todas las funciones son continuas. Entonces, en particular, la que le toca a n mayúscula es continua. Y como es continua en todo el dominio, en particular es continua en el P, ¿no? O sea, es continua en el punto P. Y eso quiere decir, ay, ya no sé qué quiere decir que sea continua. Ay, estoy pensando, ¿eh? Eso quiere decir que existe delta mayor que 0, de tal manera que si tú te tomas 2 puntos, ay, aquí se me olvidó algo y nadie me dijo nada. La definición de continuidad, de convergencia uniforme dice que si para esta épsilon existe una n de tal manera que para cualquier punto en el dominio, y ahí se me olvidó poner eso y nadie me dijo nada, o sea, se me olvidó eso. Bueno, a ver, entonces eso es algo que se me olvidó, que nadie me dijo, ni modo. Aquí estamos usando que la función fn es continua, y entonces yo sé que y aquí se me olvidó poner y debería poner a quién se lo estoy aplicando, ¿no? Y entonces lo voy a decir aquí. Como f es continua en P, y otra vez para épsilon sobre 3, para épsilon sobre 3, que es un número más grande que 0, yo sé que existe una delta mayor que 0, de tal manera que si yo me tomo un punto en el dominio, de tal manera que si yo me tomo un punto en el dominio, que su distancia a P sea menor que delta, entonces yo puedo concluir que la distancia de sus imágenes es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no, Ahí jóvenes? sería FN, ¿no? Aquí sería FN, gracias, sí. ¿Ahí vamos o no, jóvenes? Díganme. Todo bien. Epsilon tercios. Epsilon tercios, gracias. Ay, qué bueno que alguien me dijo. Y entonces, ahora sí, ahí voy. Ajá. Espérenme un segundo, déjenme pensar de dónde a dónde quiero ir. Quiero probar que la función es continua en P. Y entonces, ok. Y entonces la épsilon que voy a proponer es esta épsilon, ¿no? O sea, pero la delta que voy a proponer es esta delta. Y ya no sé, a ver, entonces me dieron una epsilon al principio, no sé si se acuerdan, y yo lo que quiero probar es que existe su delta para esa epsilon. Y entonces ya tengo una delta y ya creo que ya sé cuál es la que voy a... Entonces, para terminar, dice uno, considere delta mayor que 0, ¿no? Y entonces, si X es un punto del dominio de tal manera que el valor absoluto de X menos P es menor que delta, entonces yo puedo concluir lo siguiente. Acuérdense que lo que yo quiero es ver cuál es la diferencia entre f de X y f de P. Pero por la desigualdad del triángulo, eso se puede escribir como la diferencia de f de X a fn de X. O
sea, ahorita van a ver, ¿no? Y entonces luego voy de f de x a fn. Y luego voy a ir de fn de x a f... Ay, ya no me está saliendo. Voy a ir de fn de... FNP, ¿no? Ya no sé a cuál quiero ir. A fn de p, ¿verdad? Y luego voy a ir de fn de p a f de p, ¿no? Y ya acabé. Ahora sí, ay, espérenme. A f de p para escribirlo más bonito. Y ahí está. Entonces esto nada más es la desigualdad del triángulo, ¿no? O sea, quiero ir de aquí a acá, pues empiezo en el primero, hago este paso intermedio, bueno, estos dos pasos intermedios y termino en el último. Y luego ya nada más me tengo que fijar en las siguientes cosas, ¿no? Y entonces aquí le voy a poner, observe que, note que, el primero, pues fíjense que, acuérdense que la n cumple que para todo punto del dominio, cuando tú te fijas, bueno, la n mayúscula en particular es mayor o igual que esta n, y entonces dices, pues para esta n mayúscula yo sé que para cualquier punto del dominio, la diferencia entre fn y f en x se puede hacer más chiquita que epsilon sobre 3. Entonces, pues x está en el dominio, entonces por esta propiedad yo puedo decir que este monito, este primer valor absoluto es menor o igual que epsilon sobre 3. Y ya que estoy en ese, de una vez me fijo que esta es la misma situación que pasa acá, porque P es un punto del dominio, así me lo tomé, si se acuerdan, P es un punto del dominio, estoy trabajando con esta N, y entonces dices, pues para esa P, que es un punto del dominio, se cumple que Fn de P menos F de P es menor que epsilon sobre 3, y entonces eso me da esta de acá también es menor que epsilon sobre 3. Y ya nada más me falta la de en medio, pero la de en medio uno puede ver fácilmente que X es un punto que dista de P en menos que delta. Entonces les puedo aplicar que Fn es continuo en P, y como X es un punto del dominio que dista de P en menos que delta, entonces yo puedo hacer esta diferencia menor que epsilon sobre 3, que es exactamente la que aparece aquí, y entonces esto es menor que epsilon sobre 3. Y si uno junta todas esas cosas, pues esto es epsilon. Digo, sí, es epsilon, y entonces dices, a ver, ¿qué te querías probar? Que era continuo en P, ¿no? Te dieron una epsilon y tú ya encontraste una delta, la que te aventó este paso, de tal manera que si tú te tomas un punto del dominio que dista menos que delta de P, pues sus imágenes distan en menos que epsilon, y eso es exactamente la definición de que la función sea continua en P, y como opera un punto arbitrario, uno puede concluir que F es continua. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Nos faltó dividir más la epsilon para que quedara menor estricta? ¿Perdón? Nada más. Nada más faltó dividir entre más la epsilon, ¿no? Porque no quedó el menor estricto. Ay, es que lo hice mal, pero aquí, sí es menor o igual, sí es menor o igual, pero fíjate que aquí sí tengo menores estrictos, ¿no? Y entonces de acá, lo puedo poner como menor estricto. Tienes razón, me equivoqué. O sea, pero acuérdate que lo voy a decir rápido, sí es estrictamente menor que epsilon sobre 3. De hecho, todos, ¿no? También es estrictamente menor que epsilon sobre 3. Y el último, no sé si te acuerdas, también viene de que es estrictamente menor que epsilon sobre 3, y esto es menor que epsilon. Sí. Entonces, pues ya. O sea, sí, lo escribí mal, pero ahí está ya la corrección. Pues, si no tienen más preguntas, yo creo que este es un buen momento para irnos a comer un sándwich. ¿Cómo ven, jóvenes? Bueno, como nunca dicen nada, pues yo detengo la grabación y les digo que nos vemos a las 3:04.